Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días. Son las 11 de la mañana y les damos la bienvenida desde Riaza, aquí, a Nordeste Radio. Vamos a saludar a Maite Pedraza, bibliotecaria del Ateneo de Madrid. Muy buenos días, Maite, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, tú ya llevas muchas horas de jornada y de trabajo, ¿no? Sí, bueno, yo llevo muchísimas horas. Creo que se me nota hasta en la voz, fíjate. Tú eres de madrugar mucho y aprovechar el día. Claro. Es que yo madrugo mucho. La verdad es que estoy rodeado de gente como yo que nos gusta madrugar muy poco y en cambio acostarnos muy tarde. Es que yo toda mi vida me he levantado a las 7:30 de la mañana y ahora que me lo puedo permitir, pues yo creo que no me acuesto a las 7:30 de puro milagro, pero bueno. Además es que la noche tiene ese encanto de que estás tú solo, no tienes ruidos, te cunde cualquier cosa, es más fácil concentrarte en cualquier escrito, en cualquier lectura, en cualquier historia. Hay un dicho muy bonito que yo recuerdo que me lo decían en muchas, cuando te van a dedicar a algo, tal. Decían que a mí me deseaban que mi vida fuera suave como la noche y transparente como el día. O sea, la noche es suave. Qué bonito. Hoy traemos dos mujeres al programa. Vamos a hablar, yo sé que es un tema muy complejo, vamos a hablar de Juana la Loca, Juana de Castilla. Una mujer que tiene una historia tremenda para contar y que posiblemente hoy no dé tiempo, porque claro, hija de Isabel la Católica, se casa con Felipe el Hermoso, una historia como todas las bodas por aquel entonces que eran políticas, una mujer que permanece encerrada casi toda su vida, primero por parte de su padre, luego por parte de su hermano. Bueno, la verdad es que fue una historia tremenda. Yo creo que en este programa no va a dar tiempo a contar todo lo que quisiéramos, ¿verdad, Maite? No nos va a dar tiempo porque lo mismo que la historia de su madre, de Isabel la Católica, es una historia muy interesante, pero sobre todo es una historia muy compleja, pues porque son muchos datos. Ten en cuenta que se unen muchas casas reales, hay muchas intrigas. Estamos hablando de que, bueno, acaban de salir prácticamente la Edad Media. O sea, es un tema muy complicado. Pero a mí el personaje dentro de que a mí me fascina la historia, y sobre todo toda la historia de Isabel la Católica, de toda... lo que más me fascina de toda la descendencia que tuvo Isabel, que ya sabes que decían que Isabel la Católica había tenido 3 cuchillos en la vida, que eran, pues bueno, la muerte de sus hijos, la muerte de su madre, la muerte... sin embargo, de todos sus hijos, a mí me parece que la vida, todos son interesantes, evidentemente, pero la vida de Juana de Castilla me parece que es quizá para mí la más interesante, pero porque se entrecruza, como siempre, la descalificación de la mujer. O sea, porque cómo la descalifican, cómo la hacen. No digo en este caso que no estuviera un poco trastornada, pero posiblemente lo que tuvo Juana de Castilla fue una, vamos a definirlo como una locura transitoria. Que muchísima gente de nuestro entorno la puede tener o la hemos podido tener, solamente ante hechos muy traumáticos. Pero qué bien le vino al padre, sobre todo por herencia, porque ya sabes que Juana, su abuela María de Portugal, también tenía signos un poco de locura, pero claro, es que en aquella época el que una persona fuera melancólica ya era loca, ¿sabes cómo te quiero decir? Pero a mí lo que más me duele la historia, los últimos estudios que están realizando demuestra que el tema de la loca era bastante injusto. Y bueno, claro que sí. Ten en cuenta que lo vamos a ver en lo poquito que podamos contar ahora, porque bueno, insisto que es hay muy poco tiempo. Pero vamos a ver, de entrada pasa la historia como Juana la Loca. ¿Por qué? Cuando tú hablas ahora mismo, sobre todo a la juventud, y no con esto voy a criticar a la juventud, pero que poca gente conoce a Juana de Castilla. Juana de Castilla se te queda mirando y la hija de Juana la Loca, no. Mira, Juana de Castilla es hija
de los Reyes Católicos y nació en el castillo de Cifuentes, en Guadalajara. Fue bautizada en Toledo y llegaría a ser, por la muerte de sus hermanos mayores, la primera reina de España en cuanto a su corona agrupaba Castilla, Navarra, Aragón, Mallorca, Nápoles, Sicilia, Valencia y el condado de Barcelona. Tú imagínate, desde el siglo XVI la historia ha hecho correr el bulo de que estaba loca, pero hay muchísimos historiadores que dicen que realmente no fue así. De hecho, hay un historiador que descubrió que en realidad fue una confabulación entre su marido, Felipe el Hermoso, que bueno, ya sabes que de Hermoso, bueno, era puesto, pero tampoco. Lo que pasa es que su padre, cuando vinieron, como dato anecdótico, cuando vinieron aquí a recoger, a coger la herencia y a nombrarla a ella reina, uno de los reyes en ese momento de Francia, que se quedaron allí, dijo, Hermoso, el príncipe Felipe, y a partir de ese momento se quedó con Felipe el Hermoso. Bueno, pues fue una confabulación entre su padre Felipe, su padre Fernando, el marido, y sobre todo luego después el hijo, imagínate, Carlos I de España y V de Alemania, pues no le interesó en absoluto. La verdad es que, claro, esta mujer, con todo el poder que en teoría debiera de ostentar, no ejerció nunca, por decirlo de alguna forma. No ejerció nunca porque popularmente, bueno, te digo que ella nació en el castillo de Fuentes en Guadalajara, pero realmente donde nació fue en Toledo. Lo que ocurre es que su madre dio a luz en la provincia, cuando dio a luz en la princesa en el castillo de Cifuentes en Guadalajara, pero es que entonces Guadalajara formaba parte del reino de Toledo. Por eso se dice que nació en Guadalajara, nació en Toledo, pero bueno, fue bautizada en la iglesia del Salvador de Toledo, uno de los signos más significativos del templo, ya sabes, por la mezcla, y te lo digo yo que soy toledana, de las tres culturas. Entonces ahí fue donde la bautizaron. Por nacimiento, la infanta de Castilla y Aragón, porque en ese momento era la infanta de Castilla y Aragón, luego ya sabes que hubo todas esas guerras y tal. Desde muy joven, esta chiquita, ella mostraba unos signos muy indiferentes hacia la religión. La madre estaba totalmente en secreto, volcándola para que fuera una mujer religiosa. Realmente ella tiene una formación muy, muy importante. Por supuesto, aprende idiomas, sobre todo el latín. Ya sabes que incluso le dan las clases Isabel Galindo, la latina. Bueno, pues ella es una mujer muy formada. Luego también se forma en todo tipo de las artes de aquel momento, como podía ser la danza, la música y tal. Pero sí es cierto que ella no tenía ningún instinto, no tenía ningún interés por la religión. También es verdad, y aquí tengo que decirlo, que la madre era muy religiosa. Isabel la Católica era muy católica, de hecho la puso el rey, el papa, creo que fue Sisto, que la puso católica. Entonces yo creo que también de alguna forma ella rechazaba un poco no es que rechazara la religión, rechazaba quizá un poco, pues quizá porque la madre insistía constantemente en que fuera una mujer religiosa. Pero bueno, ella, ya te digo que en principio no era ninguna mujer religiosa. Tengo que deciros que ya os he dicho que bueno, pues que era la tercera hija de los Reyes Católicos y tal. Recibió una educación muy propia, insisto, probablemente no como heredera del trono, porque tenía por encima a sus hermanos y tal, pero sí fue muy, muy instruida. En aquella época, bueno, pues tuvo mucho conocimiento, sobre todo de las lenguas, los romances propias de la península, además del francés y el latín. Y fíjate que el francés en aquella época a ella no les querían enseñárselo, más que nada porque sabes que había el tema con los franceses. Ya, hombre, es que de alguna forma su matrimonio y todo es para rodear, es para limitar, era una estrategia precisamente en contra de Francia, claro. Efectivamente. Entre los preceptores se encontraban un sacerdote dominico, Andrés de Miranda, Beatriz Galindo, y ya sabes que
incluso cuando luego se viene aquí a heredar el trono, deja a sus hijos al cargo y de hecho se carteaba con Erasmo de Rotterdam. O sea, era una mujer muy, muy, muy formada. En aquella época ya sabemos que era costumbre, sobre todo en Europa, y en fin, Isabel y Fernando negociaron todos los matrimonios de todos sus hijos. O sea, realmente los reyes católicos, muy buenos, muy ricos, pero todos los hijos que tenían, ellos empezaron, era típico en aquella época hacer las alianzas con los matrimonios. Entonces ellos lo que hacían es que aseguraban objetivos diplomáticos y estratégicos y reforzaban, y entonces a fin de reforzar los lazos con el emperador Maximiliano I de Hamburgo contra los monarcas franceses de la dinastía de Valois, ofrecen a Juana en matrimonio a su hijo Felipe, el archiduque de Austria. A cambio de este enlace, los reyes católicos pedían la mano de la hija de Maximiliano, Margarita de Austria, como esposa para el príncipe Juan. Con anterioridad, Juan había sido... Imagínense el lío que estábamos montando, que era muy complicado, ¿eh? Y a su vez Felipe el Hermoso era el heredero de las casas, tanto de Borgoña como de Habsburgo. Y luego hablaremos un momentito de la Cruz de Borgoña y quizá aclaremos una serie de cosas, pero luego después. Ya luego... Es que ten en cuenta que Juana era considerada Carlos era el heredero del trono francés y en 1489 pedían matrimonio al rey Jacobo de Escocia de dinastía Estuardo. O sea, es que aquí hay un follón tremendo. Tengo que deciros que la reina era muy agraciada, o sea, era una niña con un rostro ovalado, tenía una nariz fina, delicada, tenía la piel muy clarita, el cabello rubio, la madre también era muy rubia, Isabel la Católica era muy rubia. Y también recordar, y esto quiero dejarlo claro, era una niña muy, muy atractiva, era una cría muy, muy inteligente, aprendió muy bien su poesía y tal. Y cuando, de hecho, fíjate, ella sí que tenía momentos pues como todas las crías, dicen que tenía una infancia muy inteligente, pero a mí me da la sensación de que ella estaba como muy por encima hablo de nivel de inteligencia, estaba como muy por encima de la madurez que le correspondía en ese momento por edad, ¿no? Yo creo que eso además, los episodios que tenía de ira. Claro, además tú fíjate, cuando ella viaja a los Países Bajos para casarse con Felipe el Hermoso, claro, tenía 17 añitos. Es que eran, pues mira, el destino de Juana como archiduquesa y princesa fue muy pronto. Ella, a los 17 años, en agosto exactamente, que no lo encontraba, porque claro, las fechas ya no las encuentro. En agosto de 1496, la futura archiduquesa, o sea, con 17 añitos, parte de Laredo en una de las carracas genovesas al mando del capitán Juan Pérez. Bueno, la flota incluía... tenía que demostrar un esplendor, ¿entiendes? Claro. Entonces, llevaba el poderío, 19 buques desde naos, carabelas, con una tripulación de 3.500 hombres al mando del almirante Enrique Velasco, y pilotaba Sancho Vázquez. Te quiero decir que fue un despliegue total, pues para que la cría llegara, pero tú imagínate, una nena prácticamente con 17 años. Bueno, la travesía tuvo algunos contratiempos, la obligaron a refugiarse en Inglaterra, y cuando al final, el 31 de agosto, finalmente la flota accede a Nueva Zelanda, una carraca genovesa, total. Al final, Juana por fin llega a las tierras del norte y no fue recibida por su prometido. Ello se debía a la oposición de los consejos. A Felipe tampoco le querían, no estaban muy a gusto determinados sectores en que se casara con Juana de Castilla. Entonces, la boda, lo que sí está claro es que una cría, que claro, aquí volvemos otra vez a hablar de su cordura mental. Esta mujer, esta jovencita, estaba muy formada, pero no dejaba de tener 17 años. Tampoco había pasado una vida... Ella había vivido los constantes celos que cuando se habla de que su madre y su padre se llevaban fenomenal, no era cierto. O sea, los reyes católicos tenían una alianza tremenda.
pero creo que los celos de la reina católica eran tremendos porque Fernando el Católico era un cabroncete en ese aspecto, Sí, ¿sabes? de hecho, además, fíjate, cuando fallece Isabel la Católica, no deja su reino a favor de Fernando, que era lo que él pretendía. Claro, Que claro. era Es lo que que él ten en cuenta pretendía. que cuando Fernando ya se casa con Isabel la Católica, ya tiene un hijo, ¿eh? Ujú. Ya tiene un hijo. Luego después, durante el matrimonio con la reina, tiene montones de hijos bastardos. O sea, quiero decirte, cuenta la historia que Isabel, todas sus damas de honor eran, ¿cómo las llamaban? Damas de una alta moral y feas, gordas, o sea, eran horrorosas. Te quiero decir, o sea, buscaba rodearse de gente muy poco agraciada, más que nada para que no les perturbe el instinto al marido. Quiero decirte que la hija sí vivió en primera línea las angustias, la madre, los sufrimientos de la madre. Quiero decir con esto que ella ya iba como muy predispuesta a que no era normal que un hombre, en aquella época sí era normal, pero bueno, pues ella no lo entendía. La madre, Isabel la Católica, era una mujer muy avanzada, pues lo mismo que era la hija. Bueno, pues cuando ella llega aquí a Flandes, entonces sí que es verdad que, bueno, pues era jovencita, Felipe era muy jovencito, igual, o sea, era un añito más pequeña que ella, ¿eh? Sí, sí. Entonces, claro, se enamoran, además creo que Felipe era pues el típico deportista, jugaba a la pelota, en fin. Sí, además, tuvieron muchos enfrentamientos al principio, pero sí es cierto que luego tuvieron una relación amorosa extraordinaria. Es que tuvieran, yo creo que más que una relación amorosa, vamos a ver, lo que debió pasar, y yo ahora, claro, lo vemos ahora con los ojos del siglo XXI. Claro. Ella se quedó prendada de él, o sea, se quedó prendada pues porque era un chico joven, tuvieron muchas desavenencias, pero sí que es cierto que incluso para poder tener, bueno, pues para poder consolidar, vamos a llamarlo finalmente el matrimonio, pues adelantaron. O sea, te quiero decir que la boda la adelantaron y se celebró el 20 de octubre en la iglesia de la Colegiata de San Jumano de Lir, y gracias a la influencia de la familia Brejes, el obispo de Camberí, que posteriormente sería el líder y tal, adelantaron la boda única y exclusivamente pues porque, bueno, querían tener sus encuentros, ¿sabes? Sí que es cierto que yo creo que lo que pasó es que ella, pues sin conocer absolutamente nada, en una tierra extranjera, sola, completamente abandonada en el sentido de familiares, pues ella se refugió completamente en el marido y se enamoró patológicamente. Sí, pero tú fíjate que quizás uno de los problemas que pudo tener esta mujer, porque de hecho ha habido gente como el embajador de allí de España que comentaba que en persona de tan poca edad no creo que se haya visto tanta cordura. Quizás el problema era que de alguna forma Isabel la Católica sí quería que su hija heredara el reino de Castilla en su fallecimiento. Y eso al padre no le gustó nada, claro. Es que desde el principio, Juana de Castilla, desde el principio de todos sus hijos, ya era la más cuerda, la más inteligente y la más preparada. Y entonces yo creo que efectivamente luego al final mira cómo la deja toda ella. Entonces, pero sin embargo no deja de ser una cría que en ese momento, pues bueno, la madre la manda a el Anao y ya sé que eso era lo normal, pero tú imagínate. Entonces, los futuros esposos, que ya te digo, no se conocían, sí que se enamoraron. Sí. Pero Felipe perdió el interés rapidísimamente por Juana, y Juana entró en esa celotipia, pero una celotipia impresionante, o sea, que luego, fíjate, llegó a tener 6 hijos, pero ella tampoco era una mujer, pues ya te digo, pasaba mucho del tema de la iglesia, y se centró mucho, ten en cuenta que ahí lo único que quería era estar con su marido, pero es que su marido estaba es igual, o sea, ella no era la típica reina al uso. Al poco tiempo empezaron a llegar los hijos y tal. Entonces ella no entendía los periodos de abstinencia conyugal que agudizaron los celos de Juana. O sea, ella no entendía esos periodos de abstinencia. Cuentan, y esto, que en un momento determinado ella era capaz de cualquier cosa por estar al lado de su marido. Sí. Y entonces cuentan que incluso en una de las fiestas, el 24 de febrero de 1500, asiste a una fiesta en el Palacio de Gante, y ahí tuvo a uno de sus hijos. Dicen que incluso esto, de hecho, cuenta la historia que en uno de los retretes ella se siente mal, rompe aguas, y bueno, pues casi pare sola, ¿no? Quiero decirte que no era la reina
esa que se esperaba, sino una mujer muy inteligente, pero que sin embargo no se implicó nunca quiso implicarse en los temas, de Estado. El problema es que empieza a vivir toda esta serie de cosas. ¿Y qué ocurre? Que en muy poco tiempo, primero empieza a tener embarazos. O sea, ya te digo que fueron 5 para lo jovencita que era, porque luego el sexto ya sabes que lo tuvo caminando por todos los terrenos de Castilla. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan, primero ya sabes que muertos sus hermanos, Isabel, ella, cuando ya la madre muere y le deja en testamento toda la corona y tal, ¿qué ocurre? Que ya es cuando ya se descontrola. Porque sí que es cierto que dicen que en Flandes ella tenía esos episodios de celos, iba buscando al marido, era melancólica, y por más que los sacerdotes hablaban con ella, ella digamos que no estaba muy proclive a obedecer. No, también es cierto que se comentaba también que había heredado el temperamento de una mujer tan imponente como era la reina católica, como Isabel la Católica. Claro, y ya empezó, pero ya se encargó bien el padre. Claro, es que ten en cuando cuenta el padre se dio cuenta de que Isabel la iba a dejar a su hija, claro. Ya se encargó el papá de decir que la hija estaba teniendo la misma sintomatología que tenía la abuela Isabel de Portugal. Es que además hay que entender que por aquel entonces los reyes eran propietarios, me explico. Fernando el Católico era el rey de Aragón y Isabel la Católica era de Castilla, pero eran propietarios, o sea, no es como ahora que se ponen, que se quitan, es que es distinto, era un concepto totalmente distinto. Es que tú imagínate cuando Juana de Castilla, archiduquesa y princesa de Flandes, se ve completamente alterado todo por todos los fallecimientos de su familia. En octubre de 1497 muere su hermano mayor, Juan, a los 19 años, según se dijo bueno, esto lo digo porque tiene esta gracia, se dicen los historiadores que su hermano mayor de 19 años muere por excesos sexuales con su joven esposa Margarita de Austria. De hecho, aquí abrimos un paréntesis como anécdota, que a mí me gusta mucho contar estas anécdotas. De hecho, por eso Felipe II, el nieto, cuando ya se casa y le decía a su nieto que no tenía que tener mucho con las temas maritales porque ya su tío había muerto. Anda que luego él... No se puede morir de excesos sexuales. Bueno. Luego también contaremos un poco de cómo murió Felipe el Hermoso, también tiene lo suyo. Claro, bueno, pues medio siglo, o sea, después, tú imagínate que un año después fallece la otra hermana mayor de Juana, Isabel, que estaba casada con Manuel I de Portugal. Su hijo recién nacido, el hijo recién nacido de su hermana, Miguel, quedaba como heredero de España y Portugal, pero murió antes de su segundo cumpleaños. De este modo, en 1500 Juana se convierte en la única heredera de las coronas de Castilla y Aragón, porque su madre Isabel lo imploró y empezó a implorarla que regresara a España urgentemente para ser la heredera. Entonces, ¿qué le ocurre a Juana? O sea, vamos a hablar un poco a nivel humano. O sea, una cría de 17 años que la mandan ya está. Se enamora perdidamente del marido con un amor patológico, enfermizo, porque eran unos celos increíbles, y digamos, una mujer muy avanzada de su época. No tiene ningún interés por la política ni por la religión, pero también es que se siente muy desprotegida. Entonces ahí empiezan todos los bulos de que, claro, ella está... ten en cuenta que también los embarazos dan depresiones posparto. Con lo cual ella empalmaba un embarazo con otro, o sea que prácticamente es que la pobre no se recuperaba. Ahí vienen los bulos de que, de hecho, el marido empieza a decirla, que la empieza a llamar loca. Estás loca, tan loca como tu abuela. O sea, ahí empiezan todo el problema de esto. Entonces, la reina Isabel la quiere aquí en España porque quiere nombrarla su heredera en contra de su marido, el católico. Entonces, porque lo quería para él. Es que lo quería todo para él. Dicen
dicen que cuando Juana y Felipe llegan a España, que ya te digo, en ese viaje es cuando a él dicen, oh, hermoso príncipe, y entonces le plantan el Felipe el Hermoso. La reina Isabel lo dispone todo para que las Cortes de Castilla reconocieran a su hija como heredera legítima al trono. El archiduque Felipe, relegado ignominiosamente, según decían, al rango de consorte, no puede soportarlo y entonces abandona España 6 meses después, dejando a su mujer embarazada de su 4º hijo. ¿Qué ocurre? Que aquí ya, digamos que para Isabel de Castilla esto es totalmente, pues bueno, un descalabro en su vida. Mueren sus hermanos, en este momento se encuentra abandonada del marido y se queda aquí. Ella no quiere quedarse, en ningún momento quiere quedarse aquí. Las Cortes de Toledo se reúnen en el 1502 y marcan un punto de inflexión en la vida política de Juana, porque empiezan a ponerse en cuestión la idoneidad para que ella pudiera gobernar. La reina Isabel redacta un último testamento poco antes de su muerte, el 26 de noviembre, donde decía que verdaderamente ella empezó a tener serias dudas del tema de la salud mental de Juana. Muchos estudiosos dicen que la presunta locura de Juana obedecía únicamente a la conspiración política masculina, dado que suponía un obstáculo para que Felipe o Fernando ejercieran el control absoluto sobre Castilla. Bien, es verdad que ella tampoco hacía cosas como muy normales. Por ejemplo, cuenta la historia que en un momento determinado ella dice que se quiere ir con su marido, que se quiere ir a Francia, a Flandes, y que la madre le dice que no y la encierra en el castillo de la Mota. Entonces, una vez que está ahí encerrada, ella en un momento determinado se asoman las almenas, porque era una obsesiva de a ver si veía entrar a su marido, pero es que se queda toda una noche al aire. Descalza. Sí. Al aire, descalza. Descalza, sin ropa de abrigo, claro, por lo visto, fíjate tú, en una noche de Castilla, o sea, quiero decirte que ahí es tremendo, con lo cual ya empiezan a tener serias dudas de la locura del Estado, la enajenación de Juana, pero sin embargo nadie se está pensando en ese momento que son como, ella lo hacía para forzar a su madre, de hecho la madre ya accede a que ella se vuelva con el marido, que no sepa qué, sino porque para tener más disgustos. Entonces, en lugar de ayudarla a superar determinadas cuestiones, empieza el padre y el marido a decirle que bueno, pues que está loca y que está loca. Claro, también existen muchas pruebas que sugieren que Juana de Castilla era efectivamente demasiado inestable. Dicen que heredaba la locura de su abuela materna, Isabel de Portugal, que ya sabes que al final pues terminó bien. Bueno, pues en los meses posteriores al regreso de Felipe a los Países Bajos, Isabel es cuando empiezan ya a dudar de las actitudes de su hija. Fíjate tú las angustias que le daría a la hija que la reina, su madre, la Isabel, sufre serios dolores en el pecho. Juana es confiada, bueno, esos dolores eran microinfartos, porque la pobre es que ya no podía más. Juana es confinada en el castillo de la Mota, donde en Medina del Campo, y aquí es donde empieza, pues sale descalza, tacata. Ella vuelve. Ocurre otro incidente similar y ella vuelve a España a los 16 meses después del fallecimiento de Isabel la Católica. Bueno, quiero decirte, todas estas anécdotas que estamos contando arrojan sobre los trastornos mentales de Juana, pero desde la perspectiva del siglo XVI. Tener en cuenta que era irrelevante completamente su dolencia como locura o como una forma severa de depresión. Tener en cuenta que podía ser una depresión posparto, que solo tienen actualmente 522 personas. Ahora tenemos depresión, o tienen depresión, la posparto, vacacional, pues ahora todo el mundo se puede deprimir y no pasa nada. Es que esta mujer estuvo encerrada todo el tiempo, es que estuvo, tú fíjate, siguiendo hasta Carlos V, la tuvo encerrada, no se enteró absolutamente de nada, no le daban ningún tipo de información de lo que estaba ocurriendo. No, ella cuando ya la
encierran en Torrecillas, o sea, ahí ya es cuando el padre, junto con su marido, y ya dicen que está loca, o sea, el padre rápidamente ordena su encierro, pero es que lo más terrible de este encierro es que primero no le deja tener ningún tipo de que le lleguen noticias del país, no quiere que se entere absolutamente de nada, prohíbe totalmente que él vayan a verla. Sí que es verdad que dicen que a lo largo de su vida los hijos y los nietos van a verla, pues os cuentan que está 16 veces, pero lo único que siguen diciendo es que está loca, cuando resulta que había sacerdotes que iban a verla y decían que estaba completamente cuerda, pretendía sus temas, ¿entiendes? Sí, hombre, evidentemente se negaba a comer, no se aseaba, pero que también el estado anímico de esa mujer, ya fue un poco claro, ya al final, ten en cuenta que ella, cuando la encierran, cuando tiene que estar 50 años de confinamiento, la persona únicamente que la cuidaba era su hija, ¿cómo se llamaba? Catalina, creo que era, ¿no? La hija de Keilla. Pero en ese momento la hija y ella sufren maltratos por parte de las personas que estaban cuidándolas. Entonces, ten en cuenta que, fíjate, el más criticado, o sea, llegaron a decir que si ella no quería comer, la obligaban con violencia a que comiera. El más criticado en la función del guardián de Juana fue el marqués de Denia, cuya familia se encargó de vigilar a la reina hasta su muerte en el 1555. Siguiendo órdenes de Carlos V, restringió a Juana el acceso a cualquier información políticamente sensible. Durante 4 años no se informó a Juana de que su padre había fallecido. Denia apartó a la infanta Catalina, sí, se llamaba Catalina la hija, Catalina del cuidado de su madre en el 1525 y se la llevó 2 años antes de morir, se había llevado en secreto el ataúd de Felipe el Hermoso. O sea, ten en cuenta que una vez que, claro, cuando la tienen confinada, realmente ella sufre un maltrato. Cuando empieza el tema de Juana ya, al final de la vida, su familia es cuando empieza a preocupar. Bueno, antes de que la familia se preocupe de que, por lo visto, no se confesaba. Una de las cosas que perjudicaron completamente, incluso digamos, al país, en este caso al reino, fue cuando la reina católica muere el 26, bueno, ya se plantean todo el problema de la sucesión, y es cuando Felipe y Fernando el Católico dicen que es cuando ya empiezan a decir que ella está mal y que está mal. Deciros que cuando ya muere, que claro, Felipe el Hermoso muere en Burgos, pero además muere de una forma, bueno, pues ya eso es divertido. No, cuéntalo tú. Era efectivamente lo del tema del juego de la pelota y a consecuencia de un vaso de agua fría. No, pero cuéntalo tú. Efectivamente, o sea, él pero que, o sea, no, a ver, todo esto es lo vemos ahora incluso con los ojitos del siglo XXI. Ten en cuenta que él juega un partido de pelota, no sé qué, está sudando completamente, le dan un vaso de agua fría y ¡plas!, se muere. O sea, debió tener un corte de digestión, sí, estuvo... pues debió tener algo. De todas formas, él también tenía mucho tema de temas de enfermedades de transmisión sexual, porque de hecho tenía muchas pústulas, en fin, pero realmente muere, pues eso, como si dijéramos de un golpe de calor, que debió de ser una especie, porque cortes de digestión prácticamente no existen. Una neumonía, luego estuvo unos días hasta que al final ya fallece. Se conoce que, vete a saber, aparte por aquel entonces la medicina era la que era, es que también nos cuesta mucho entenderlo, ¿eh? Efectivamente. El 25 de septiembre es cuando muere Felipe el Hermoso en el Palacio de las Condestables de Castilla. Según algunos, también hay otra historia que dicen que envenenado. Circulaban rumores sobre una supuesta locura de Juana y en ese momento, bueno, pues dicen que también podía ser envenenado. Nunca, bueno, ya sabes que estas cosas siempre son así. Bueno, en ese momento ella decide trasladar el cuerpo de su esposo desde Burgos, donde había muerto, y ya había recibido, quería que recibiera estar
Granada, Granada, claro, ese es como él famoso. había dispuesto, viéndose morir, excepto su corazón, que deseaba que se mandase a Bruselas. Bueno, es que todas estas cosas ya sabes, que yo me muero aquí, pero mi corazón no sé dónde. Bien, Verdad, sí. bien, entonces, viajando en plena noche, pero su padre se mostró reacio a permitir que su yerno estuviera enterrado en Granada antes de que él mismo, y los desplazamientos se limitaban a un espacio reducido en Castilla. Total, que a partir de ese momento, ella, que es donde yo creo que ahí ya se desequilibra por completo, pero se desequilibra, insisto, posiblemente con una locura transitoria. Sí. Ante el dolor tan grande, primero de que habían muerto sus hermanos, de su madre, ahora su marido. Bueno, ante ese dolor ella se descontrola y no se separaría del féretro, y el traslado se prolongaría durante 8 fríos meses por tierras castellanas. Acompañaron al féretro religiosos, nobles, damas de compañía, soldados, sirvientes. La verdad, claro, es que el viaje fue una epopeya, ¿eh? Una epopeya. Además, tú fíjate. Sobre la locura de la reina aumentaban cada día entre los habitantes de los pueblos que atravesaban. Luego ya, claro, los nobles decían que bueno, que ya está bien, que ellos ya no iban a ir detrás del féretro. O sea, es que ten en cuenta lo que debía de llevar eso delante, cómo debía de... Además, Claudia nos está poniendo un cuadro en el que está ella frente al féretro, un cuadro que está en el Museo del Prado y se puede ver, ¿eh? Es un óleo, no recuerdo mismo el autor, sea posible, estaba tratando de acordarme y no me acuerdo. Pero vamos, está en el Museo del Prado este cuadro. Sí, no, está en el Museo del Prado, donde vaya con el féretro. Pero como dato importante, decir que cuando Fernando el Católico consigue en la víspera, vamos a ver, Fernando consigue por las Cortes que se quede él como regente. Sí. Y Felipe de rey de Castilla, León, etcétera, etcétera. Pero le duró muy poquito, o sea, es que estuvo solamente, yo creo que estuvo 2 meses. Entonces, el momento que muere Felipe I, los nobles acuerdan formar un consejo de regencia interina para gobernar provisionalmente el reino, presidido por Cisneros y formado por el almirante de Castilla, el condestable de Castilla. Ten en cuenta que, claro, aquí se desbarajusta todo, y es cuando el padre decide que dice que no, que ya a partir de ese momento es cuando ya la mete en el castillo, y ahí está de por vida. Entonces es cuando comentan que bueno, en esta etapa es cuando ya tiene ya su 6º hijo. Y todos, prácticamente los que la cuidaban, realmente la maltrataban. Unos porque se ponían muy nerviosos, cuentan que, claro, ella era, pues bueno, pues tenía sus idas y venidas, ¿no? Y entonces, pues ahí la maltratan realmente bastante, pero bastante fuerte. Mira, Fernando ordena encerrar a Juana en Torrecillas para evitar que se formase un partido nobiliario en contra de su hija, encierro que mantendría su hijo Carlos I. O sea, quiero decir, primero la encierra el padre, bueno, el padre y el marido. Luego, cuando el hijo hereda a Carlos I, entonces mantiene el encierro de Juana, pero estuvo motivado para impedir las apetencias del rey de Inglaterra y el emperador sobre el gobierno de Castilla. Entonces la tienen ahí encerradita, no le dan ningún tipo de noticia, pero nadie se ocupa de qué problema tenía su madre. Cuentan que el rey Enrique VII de Inglaterra manifestó su interés en casarse con Juana, y Fernando tuvo que salvar diplomáticamente el asunto, presentando a su nieto Carlos, príncipe de Asturias, como su hijo y sucesor, y fue cuando plantearon el matrimonio del príncipe con María Tudor, la hija del inglés. Enrique luego muere y su sucesor, Enrique VIII, se casa con la hija de Fernando, Catalina de Aragón. Así, zanjeando, o sea, allí zanjan la oposición inglesa a la regencia de Fernando. Es que tú imagínate qué follón. No, es un cagao tremendo, tremendo. O sea, Enrique VII se quiere hacer la alianza con Juana, como el otro no quiere, Fernando dice que el hijo es el que se casa con María Tudor, y luego al final su hermana es la que se casa, que también luego la tiene encerrada, Catalina de Aragón la tiene encerrada. Bueno,
Me pasa, perdón un segundito, me pasa una nota, Claudia, que compensa perfectamente mi falta de memoria. El pintor del cuadro que estábamos hablando, que está en el Museo del Prado, es Francisco Pradilla y Ortiz. Eso es. Francisco Pradilla y Ortiz. Muchas gracias, Claudia. Bien. Sí. Pues, bueno, deciros que en el 1515 Fernando incorpora a la corona de Castilla el reino de Navarra, que había conquistado 3 años antes. Y por testamento Juana se convierte en la reina también nominal de Aragón. Pero tú imagínate con el poder que esta mujer, que por muy que dijeran que estaba loca, nadie consiguió que la quitaran o sea, en ningún momento la apartaron, eso sí, pero ella seguía siendo la reina oficial de España. Fue, insisto, maltratada, ninguneada, física y psicológicamente por sus carceleros. Y insisto que los peores fue los marqueses de Denia. Algo tienen que ocultar, lo que pasa que la historia, pues ya sabemos, porque el confinamiento de doña Juana, por su supuesta incapacidad mental, era esencial para la legitimidad en el trono castellano de su padre Fernando y después de su hijo Carlos I. Se empezó a rumorear que la reina estaba cuerda porque los adversarios del nuevo rey podían derrocarlo como usurpador. De ahí que la figura de doña Juana se convirtiera en una pieza clave para legitimizar los movimientos de las comunidades. Pero algo tendrían que ocultar todos estos porque cuenta la historia que los reyes Fernando y Carlos trataron de borrar cualquier vestigio documental del encierro de la reina. No hay, en ningún momento hay rastro de la correspondencia intercambiada entre Fernando y Luis Ferrer y también de Carlos V. Parece que había tenido el mismo cuidado Carlos V de borrar todo. Tener en cuenta que cuando la reina está en el encierro también se cartea, tiene correspondencia, luego ya se lo impiden. Pero no quieren que se sepa absolutamente nada y cuentan que incluso Fernando ordena... Sí. Uy, Fernando, ¿por qué digo Fernando? Dios mío. Felipe II ordena quemar ciertos papeles relativos a su abuela. O sea, que incluso papeles que la abuela debió dejar el nieto, Felipe II, los quemó rapidito. También era, bueno, Felipe II diciéndole que era el prudente, menos mal que era prudente. Tiene como todos, tiene muchos apelativos, el prudente, el funcionario, tiene también muchos apelativos. Ya hablamos también de Felipe. La verdad que Felipe II es un personaje muy interesante. Cuando en ese momento, claro, imaginaros todo lo que en ese momento acontece. En el 1520 es cuando es el levantamiento comunero. Claro. Y ahí bueno, te das cuenta de la garganta como la tengo. Ya te veo, ya. Eso de madrugar. Sí, pero ¿sabes por qué? Para 2 baños que me he dado en una piscina. Para 2 baños, Dios mío, me he puesto enferma. Bendito sea Dios. O sea, lo que hace es un confinamiento de estar metidos en una crisálida. Nos están volviendo muy frágiles. Sí, frágiles completamente. Sí. Bueno, pues te hablaba de que en el levantamiento comunero, la reconocen como soberana en su lucha contra Carlos I, Claro. Después del incendio que hubo en Medina del Campo. El gobierno del cardenal Adriano de Utrell, que es cuando ahí se tambalea. Bueno, pues ahí, días más tarde, los asaltantes quieren hablar con Juana y Juan de Padilla se entrevista con ella explicándole en la Junta de Ávila, pues explicándole todo. Y Juan Padilla, cuando sale de hablar con ella, comenta que la reina no es que tenga ya demasiado interés, es que ten en cuenta ya la cantidad de años que estaba esta pobre confinada, pero que él en ningún momento encuentra que ella estaba loca. De hecho, hay una frase que le dice Juana a Juan Padilla cuando le cuenta todo que querían seguir protegiendo a la reina de Castilla, devolviéndole el poder que le había sido arrebatado, si es que ella sí lo deseaba, a lo cual Juana respondió: sí, estás aquí a mi servicio y avisadme de todo y castigar a los malos. Entonces ella sí que tenía
vamos, más de momentos de lucidez. Claro, dicen, es que no quería lavarse ni quería peinarse. Es que yo creo que en el confinamiento que hemos tenido nosotros 3 meses, hay mucha gente que nos ha cambiado. Habría que habernos visto, ¿no? Nuestros paseos con chándal. No, pero tengo en cuenta que además el movimiento comunero de alguna forma es en contra de Carlos I, pero sobre todo es la nobleza la que mueve todo el movimiento comunero. Porque claro, llega aquí Carlos I, con su gente destituye la nobleza, destituye todos los altos cargos y pone a gente suya, gente flamenca, gente no sé qué. Entonces la propia nobleza, la que de alguna forma quiere levantar, se quedan sin nada, se quedan totalmente limpios y son los que empiezan a decir, oye, vosotros veréis, pero si yo me quedo sin mis sierras, sin mis gaitas, vosotros vais a pasar hambre. Y entonces es cuando se monta todo el lío que al final consigue ganar. Realmente el movimiento comunero, que queda muy bien, tampoco fue tan tremendo, tampoco fue nada tan heroico, pero bueno, eso pero se cargaron a Bravo, Padilla y Maldonado. Sí, bueno, bien dices, un movimiento. Claro. Lo que ocurre es que realmente la reina, o sea, la legalidad es que era la reina de Castilla, es que era Castilla, León, Navarra, es que ella era la reina auténtica. Y se lo usurparon. O sea, tú imagínate lo que dice la versión oficial. Y además nos costó un dineral, Además nos costó un dineral. Que esa es otra, para que ese hombre viniera aquí. Nos costó un dineral, sobre todo a Castilla. Le costó un dineral tremendo. Le costó, porque de hecho comentan, yo leí en algún momento, que incluso cuando la reina Isabel la Católica, o sea, que ya hablaremos también de ella, cuando Colón y cuando todo esto, ella dio sus joyas personales. Bueno, eso está ahí un poco en el aire, bueno, que queda como muy anecdótico. Luego sí tenían, lo que pasa es que, claro, por ejemplo, hubo que pagar también mucho a Fernando cuando hacen rey a Felipe el Hermoso, que duró muy poquito, pero para que Fernando se retirara a Aragón se le tuvo que dar muchos dineritos, ¿sabes? Sí, para Carlos I. Esto nos costó dinero por todos los sitios. De todas formas, ten en cuenta que la vida de Juana se deteriora progresivamente, como testimoniaron los pocos que consiguieron visitarla. Sobre todo, claro, ten en cuenta que la meten en el la meten allí, la confinan, la maltratan pero psicológicamente, verbalmente y físicamente, ¿entiendes? Entonces, claro, los últimos años de Juana de Castilla, Juana se va deteriorando progresivamente, y eso hay testimonios de los pocos que conseguían visitarla, sobre todo cuando su hija Catalina se procuró protegerla frente al despotismo, tratando el trato que le daba el marqués de Denia. Entonces, el marqués de Denia y toda la familia, porque era la familia la que estaba, claro. Incluso Juana llegó a acusarles hasta de estar endemoniadas y les denunció ante la Inquisición y todo. Sí, porque decían que es que cuando Felipe II, o sea, y sobre todo el hijo, Carlos I, en un momento determinado, en lugar de preocuparse por la salud mental de la madre, se preocupa por su alma. Y entonces, en fin, empiezan a preocuparse mucho porque Juana no quiere ir a misa y no hace sus oficios. Y entonces ahí dicen que la hija y la madre están endemoniadas y, claro, llegan incluso a querer, a denunciarles ante el Tribunal de la Inquisición. En todos estos años, la presunta enfermedad mental se unía a la física, claro. Ten en cuenta que no hacía ejercicio, estaba completamente, tenía dificultades en las piernas, no podía andar, al final casi se le paralizan. Entonces volvió a ser objeto de discusión su indiferencia religiosa. Algunos religiosos decían que estaba endemoniada. Su nieto, Felipe II, pidió a un jesuita, tú imagínate, en aquella época los jesuitas, el futuro San Francisco de Borja, que la visitara y averiguara qué había de cierto en todo ello. Después de hablar con ello, el jesuita aseguró que las acusaciones carecían totalmente de fundamento y que su estado mental, quizá la reina no había sido tratada adecuadamente. Sin embargo, en su lecho de muerte se negó a confesarse al ser la administradora de la extremoción. O sea, hasta un jesuita dijo que ella no estaba loca, o sea, había pasado por momentos, pero en la vida de una persona, ¿cuántas veces pasas incluso por esos momentos de nostalgia, de abatimiento y tal? No, pero interesaba. La versión oficial sobre la salud mental de Juana era, esto que habló del siglo XVI, claro,
fue que la reina Juana había sido retirada del trono por su incapacidad debido a una enfermedad mental. Se ha escrito que pudo padecer de melancolía, de trastorno depresivo severo, psicosis, esquizofrenia heredada o más recientemente un trastorno esquizoafectivo, esquizofrénico, o sea, de problemas de la afectividad. Hay debates sobre el diagnóstico de su enfermedad, considerando que sus síntomas se agravaron, claro, con un confinamiento forzoso y el sometimiento a otras personas. También se había especulado que pudo heredar alguna enfermedad mental de la familia de su madre. Ya sabes que Isabel de Portugal tenía, muy mal, pues, claro. Tuvo un problema también de salud. Decían que la reina de Castilla padecía lo mismo que hizo su abuela en su viudez, después de que su hijastro la exiliara al castillo de Arévalo en Ávila. O sea, que es que aquí, cuando algunas reinas, sobre todo mujeres, las incordiaban, porque bueno, pues hacían sombra o eran mujeres que podían ser peligrosas a nivel político, automáticamente decían que estaban locas y las metían allí. Y claro, así ellas, pues ellos tenían fácil hacer las cosas. Bueno, ellos también tenían lo suyo, por el que no moría acuchillado, moría, también tenían lo suyo. También tenían. Era una vida que nosotros ahora mismo somos incapaces de entender. Y te estoy hablando, estamos hablando de monarquía, imagínate a nivel de pueblo. Pues o sea, la la vida valía muy poco. Sí, perdona. Quería decirte que en el 1860 dicen que se hallaron documentos, por eso el nieto Felipe II bien se ocupó de que desaparecieran. Se hallaron documentos en el archivo de Simancas y otros archivos que mostraban que Juana en realidad había sido víctima de una confabulación tramada por su padre, Fernando el Católico, y luego su marido, y luego confirmada por su hijo Carlos I. Claro, el problema de todo esto es que, claro, el recuerdo de Juana se va poco a poco desvaneciendo. En el paso del tiempo, pues una figura resulta muy atractiva para el romanticismo. La reina loca y tal, porque reunía una serie de características valoradas, pues bueno, tenía una pasión arrebatadora de un amor no correspondido, la locura del desamor, los celos desmedidos. Claro, aquí entra también un poco el interés. El mito de Juana la Loca. Ya sabes que ha habido pues muchísimas, claro. muchas, la obra de teatro Juana de Castilla. Aquí empieza realmente el mito. De hecho, curiosamente, decía ella que se carteaba mucho con Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, acuérdate que decía que el camino hacia la sabiduría siempre se llegaba a través de la locura. Sí. O sea, que te quiero decir que, claro, ella quedó como la reina loca cuando realmente no en ningún momento fue una reina loca. Yo lo que creo es, insisto, que fue una reina no comprendida, fue una mujer muy avanzada para a su época. Sí que es verdad que no mostró mucho interés ni en la religión, quizá por lo que había vivido de pequeña, y no le interesaba demasiado la política. Pero sobre todo también era un personaje que era molesto para las ambiciones de otros. Claro, efectivamente. Y eso ocurre. Maite, hay que decir, ¿qué hora ya, ¿Perdón? ¿Qué hora ya, Bueno, a mí ya sabes, me dejas que hable de historia y bueno, sí, no, me puedo pasar. La verdad es que pasa el tiempo cuando estás a gusto y estás escuchando cosas interesantes que pasa el tiempo. Pero fíjate qué pena todo. Sí, la verdad es que esto es muy bonito y yo creo que merece la pena recordar estos personajes. A mí me da, por eso, esa reina a mí me produce mucha ternura. Porque ten en cuenta que también es el drama que su madre, cómo lucha la madre por ella. En su testamento la nombra a su hija como reina propietaria, que es lo que tú acabas de decir. Claro, es que reina propietaria. Que el concepto, ten en cuenta que antes, pero es todo, la gente pertenecía al señor. No es como ahora que tú eres de una determinada nacionalidad, de un determinado pueblo, de una determinada ciudad. Es que antes tú pertenecías al señor. Efectivamente. Entonces ella la deja propietaria de Castilla y León. También es verdad que a lo mejor no estaba preparada. Yo lo que sí insisto es que esta mujer en el siglo XXI o en el siglo XX no hubiera pasado por loca, ¿entiendes? Porque no lo era.
tenía determinados trastornos, pero ¿quién no los tiene? Está claro, está claro. Pero tú fíjate la angustia de la madre cuando ve que su hija, pues eso, que la reta, pero claro, Sí, ¿cuántos hijos nuestros no han dicho, o nosotros mismos, sí, no sé algo, pues no como? Pero fíjate también tuvo el enfrentamiento que tuvo Isabel la Católica con la Beltraneja, con en teoría su hermana. Claro. O sea, es que los tiempos eran así. Maite, ten en cuenta que cuando hablemos de Isabel la Católica, ella ya desde su más tierna infancia, con Juana la Beltraneja, que era la que decían que era la reina, ya fue cuando dividieron las cortes. Claro, te quiero decir que es que esto, yo no sé si compensaba ser reina, Pues no, en aquellos tiempos, pues imagínate cómo vivían los de abajo. Maite, te voy a sugerir una cosa, ya nos tenemos que marchar y vamos a dejar... ¿A ti te gusta el yoga? Me encanta. Pues mira, vamos a cerrar el programa. Nos han traído una entrevista a nuestro compañero Jaime Sornosa sobre Bea Bobadilla, que imparte aquí unas clases de yoga aquí en Riaza, y tenemos un reportaje que nos ha dejado Jaime. Entonces nosotros, amigos, les decimos adiós, nos despedimos de ustedes hasta dentro de un ratito, porque a las 12:30 empieza un programa nuevo, un programa que es la primera vez que va a salir en Nordeste Radio. Y mientras le dejamos con este reportaje sobre el yoga con Bea Bobadilla y relájense, ¿vale? Maite Pedraza, que ha sido un placer, muchísimas gracias, como siempre. Un placer de todos. Y además con personajes de este tipo. Ya lo creo. Gracias. La semana que viene más, ¿vale? Estupendo. Venga, un beso. Besazo. Amigos, ya les digo, les dejamos ahora haciendo un poquito de yoga y luego a las 12:30 empezamos otro programa, ¿vale? Venga, hasta ahora. Estamos en Riaza, exactamente en la plaza de don José María Cuevas. Y tenemos aquí a nuestro lado a una persona que nos va a contar qué es lo que hace por este pueblo. Pues hola, soy Bea Bobadilla y aquí estoy dando clases de yoga. Todos los martes y los jueves tenemos una reunión aquí con todo el que quiere, todo el que le apetece divertirse un rato y practicar yoga conmigo, pues es bienvenido. ¿Cuánto cuesta hacer estos cursos? Nada, yo pongo un bote al final de la clase y cada uno aporta la voluntad. Lo que no quiero es que la gente no haga yoga porque no puede pagarlo. O sea, es una manera de que cada uno, que todo el mundo pueda acceder a ello y que cada uno, con lo que pueda, pues me ayude a mí también un poquito a vivir. Bueno, al lado tuyo también, porque estamos en el barrio. Hoy es el día del cine y yo con estos pelos... Pero los beneficios que tienen las posturas los tienes desde mucho antes, entonces no necesitas llegar a eso. Donde cada uno estamos en cada momento es donde tenemos que estar. Entonces nunca forzar nada, sí que esforzarnos, porque aquí nos esforzamos y ahora lo vais a ver, pero no forzamos nada. Y es importante, si no, si tenéis una toalla o alguna cosa, meterla en un cojín o en casa, pero aquí lo que tengáis. Lo metes debajo del culete, te sientas encima y eso también te ayuda a colocar un poquito la cadera y no irte para atrás. Curvando toda la espalda. Inhalas, vaca, exhalas, vaca. Inhalas, vaca. Está estirada la altura de mi cadera y cuando exhalo traigo la rodilla hacia la nariz. Redondeo aquí mi espalda. Inhalo, estiro atrás, bien flex. Exhalo, 2, 3. Conecta aquí con tu respiración y obsérvala un instante. Inhalas y redondeando tu espalda, vuelves a 4 puntos de apoyo. Cambiamos ahora, pierna izquierda atrás, abre la cadera, intenta colocar la cadera derecha sobre la izquierda. La otra bueno. Eso es, alargas ahí. Vuelvo a girar la cadera al
apoyado en el suelo. Baja los dedos de las manos, la palma de las manos, relaja las muñecas, los codos. Te vuelves a sentar en Sukhasana, en la postura de piernas cruzadas. Con las manos al pecho nos preparamos para cantar el Om, soltando primero todo el aire. Haciendo una gran inhalación. Namaste. Muchas gracias, chicas. Vosotras. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.